Medios UDEC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas al tercer capítulo de este mes de junio. Medios UDEC. Ya está en el aire el programa editorial de los medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción. Estamos listos para comentarles todo lo que ha ocurrido en nuestra región del Biobío, también en la región de Ñuble, en el país, y por supuesto tenemos una mesa para compartir los detalles de esas informaciones. Pero antes, revisemos cuáles van a ser los temas que vamos a tocar el día de hoy. Nos vamos a enfocar en varias temáticas que han estado en la agenda noticiosa y obviamente han sido también noticia para nuestros medios. Primera semana de las subcomisiones, se continúa el trabajo en el marco del proceso constitucional. Ya están conformadas esas comisiones y queremos conocer detalles de lo que han avanzado. Coletazos por filtración de audio, sigue la polémica, sigue la investigación y el diputado aludido dice que él no ha cometido ningún ilícito. Vamos también a tener los detalles. Otra de las temáticas que vamos a abordar esta noche en Medios UDEC tiene que ver con los nuevos ataques incendiarios. Se extendió esto a la región de Los Ríos. Ha habido también episodios en la región de Ñuble. Lo vamos a analizar con nuestros directores de los medios UDEC. Y finalmente vamos a conversar con un invitado en el segundo bloque sobre los resultados del CIMSE y el desafío tremendo que hay en la educación chilena. Vamos a estar compartiendo junto a un especialista en la materia a propósito de lo que nos ha dejado este resultado del año 2022 que hemos conocido hace algunos días. Me voy a trasladar entonces a la mesa donde me acompaña el director de la discusión, Francisco Martinich. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, Galo. Buenas noches. Un saludo a toda la audiencia. Hola, Jorge. Y a la distancia, a Paz y Tabita, que esperamos que se recuperen pronto y nos acompañen en la próxima edición. Claro que sí. Le enviamos un saludo a nuestras compañeras. Jorge Enríquez, editor general de Diario Concepción. ¿Cómo te va? Hola, Galo. Hola, Francisco. Y buenas noches a todas las personas que lo están viendo a esta hora en este interesante programa de Medios UDEC. Hoy tenemos harto que comentar, hartas noticias, ¿cierto? Se ha tomado la agenda, el tema político, también lo que ha pasado en el sur de nuestro país. Empecemos y vamos a establecer, ¿cierto?, en el inicio de cada programa también algo que es muy relevante, creemos, como medios de la corporación, que tiene que ver con el proceso constitucional. Vamos a revisar unas imágenes de lo que fue la recepción o la reunión que tuvo el presidente Gabriel Boric con la mesa directiva, porque ya se conformaron las comisiones, ya llevamos un par de días, hay distintas declaraciones que se han ido emitiendo a los medios. Va avanzando este proceso que, recordemos, va a desencadenar un plebiscito, una votación a fin de año en el mes de diciembre para ver si es que tenemos o no aprobada una nueva propuesta de constitución, Francisco. Así es. Comienza a correr el plazo y el cronómetro en un proceso que tiene tiempos muy ajustados en todas sus etapas. Actualmente nos encontramos justamente en esta etapa donde la comisión de expertos, ¿no es cierto?, entregó un anteproyecto de constitución, lo recibieron los consejeros y consejeras constitucionales electos, ¿no es cierto?, el pasado 7 de mayo, quienes tienen un plazo hasta el mes de noviembre para resolver, aprobar o rechazar la propuesta, este anteproyecto que realizó la comisión de expertos. Se conformaron, como bien tú dices, las comisiones, comenzamos a trabajar y bueno, nosotros aquí en el equipo editorial, ¿cierto?, nos dividimos un poco las comisiones y vamos a hablar, me imagino, de ello. A mí me tocó la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos. Sí, antes de eso es importante recalcar que este proceso tiene órganos distintos. Está el comité de expertos que tuvo ya protagonismo en realizando este anteproyecto. Tenemos también el comité técnico de admisibilidad, que son abogados de larga experiencia, más de 12 años era el requisito, y que van a ser una especie de árbitros, de jueces, si es que hay temas inconstitucionales. Ahí sí. Y por supuesto tenemos este consejo elegido de 50 integrantes que se ha dividido en 4. Está la Comisión Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado. También la Subcomisión Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos. La Subcomisión Principios, Derechos Civiles y Políticos. Y la Subcomisión Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Primera semana de trabajo del Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado. ¿Cuáles fueron los principales puntos que se abordaron? A ver, en el sistema político tenemos en la primera sesión, que fue el pasado 14, se abordó las restricciones para la conformación de
para el reconocimiento, digamos, de los partidos, esta idea de limitar, digamos, la existencia de partidos, de alguna forma combatir el multipartidismo que existe en nuestro país actualmente, ¿no es cierto?, y que ha complejizado bastante el desarrollo de políticas públicas, la aprobación, ¿no es cierto? El Congreso vemos que cuesta mucho ponerse de acuerdo y en eso hay bastante responsabilidad de esta figura, ¿no? Que es que hay mucha facilidad para formar partidos, también para salirse de los partidos una vez que son electos. Entonces hay una serie de desviaciones o problemas con nuestro sistema político a partir justamente de esta atomicidad que hay en materia de colectividades políticas que se intenta resolver, pero que se han establecido ciertos umbrales, se propuso un umbral, luego se bajó, se está hablando de un 5%, pero también de aplicarlo de manera gradual, y eso ha sido uno de los temas que ya ha comenzado a ver esta primera comisión. Bueno, después yo podría comentar un poco más de principios de derechos civiles y políticos, donde ahí tenemos varios temas bien interesantes como Estado de excepción y Estado social de derechos, que fue la sesión de ayer, que estuvo muy, pero muy interesante. Ya lo vamos a abordar entonces. Francisco, tú tienes detalles de la función jurisdiccional y órganos autónomos. ¿Qué se conversó respecto a esta materia? Bueno, básicamente, solamente para contextualizar, la función jurisdiccional y de órganos autónomos tiene que ver con analizar Poder Judicial, Corte Constitucional, Ministerio Público, Justicia Electoral y CERVEL, Contraloría y Banco Central. O sea, Poder Judicial y órganos autónomos del Estado. Eso ve en general esta comisión. Que en una primera parte, disculpa, fueron también al ex Congreso Nacional y presentaron el trabajo que desarrollan. Tenía que la comisión experta conocer también cuál era el funcionamiento. Justamente están en eso. Estos primeros días de trabajo consistió en la presentación que hicieron desde la comisión experta en relación a este preproyecto, digamos, que entregó la comisión. Y también asistieron algunos representantes de estos órganos autónomos, entre ellos estuvo el presidente del CERVEL para, por supuesto, dar cuenta de los alcances o los argumentos relevantes que para él debe contener este nuevo proyecto constitucional. Y así también estuvo, y dato, no sé si llamativo, pero sabroso. Estuvo Carmen Gloria Valladares, no sé si la recuerdan o la recuerdan muy bien, digamos, que ella es la secretaria la señora, claro, del Tricel, exacto, que tomó juramento a la Convención Constitucional en el año antepasado. En el proceso anterior. Sí, que tuvo que poner paño frío ahí en una ceremonia, claro, que estaba comiendo. Y este año igual también lo hizo. Este año también tomó juramento al actual Consejo Constitucional. Ella también estuvo, pero como representante del Tricel, para hablar justamente de los alcances de este órgano autónomo en el trabajo de esta comisión. Básicamente fueron esas dos instancias, comisión experta más algunos representantes de estos órganos autónomos, como les decía, del poder estatal. Perfecto. Francisco, en principios de derechos civiles y políticos nos decías, hay temas que son candentes, ¿cierto? Temas que son bien delicados, por decirlo de alguna manera, o que generan mayor debate, mayor controversia en las distintas miradas, en la ideología. Así es. Partamos porque, bueno, en realidad dos grandes temas se han abordado en las 3 sesiones que ha tenido esta comisión de principios de derechos civiles y políticos del Consejo Constitucional. Un tema es el de los estados de excepción. Se apoderó, digamos, de todo el tiempo que hubo en que fue aproximadamente 3 horas y media de debate. Y principalmente la propuesta de la comisión experta es mantener los 4 estados de excepción que hoy existen en nuestro ordenamiento constitucional, que son el estado de sitio, el estado de catástrofe, el estado de asamblea y el estado de emergencia. Respecto de esta propuesta, hay bastante coincidencia en que las figuras son las correctas. Sin embargo, ya que estas existen y no siempre han sido eficientes para los fines, ¿no es cierto?, que han sido diseñadas o invocadas, la conversación en la comisión se centró en eso, en cómo, manteniendo estas figuras, se pueden perfeccionar, ¿sí? Y ahí justamente aparece este componente ideológico, por así decirlo, donde tenemos sectores que piden esta corrección hacia un mayor endurecimiento y mayores facultades de parte del Ejecutivo
para ordenar algunos de estos estados de excepción, decretar algunos de estos estados de excepción, y otra mirada que tiende a poner más regulaciones y a evitar, digamos, que se convierta en una instancia de eventuales abusos de poder. Entonces, estas dos miradas convergieron allí, no se pusieron de acuerdo claramente, pero debatieron y lo que uno puede apreciar, a propósito, aprovecho de invitar a nuestra audiencia a revisar la página web procesoconstitucional.cl, donde está todo el trabajo de comisiones, uno puede ir revisándolo justamente por cada una de las sesiones. Y esto quedó, digamos, ya prácticamente para el trabajo después de votación probablemente, o que se reciban, bueno, tienen que escuchar también algunos expertos justamente para hacer esta evaluación de cómo las figuras han operado hasta ahora. Eso fue el fondo del debate respecto de los estados de excepción. Sí, muchos derechos en los cuales se ha avanzado en nuestro país y queremos escuchar la palabra de un consejero constitucional, Jerko Liubetich, que se refiere precisamente a esto y ojalá, ¿cierto?, a que no se retroceda en aquello que como sociedad hemos ido avanzando. ¿Les parece si revisamos la declaración? Yo prefiero quedarme con quienes opinaron que hacer planteamientos que impliquen un retroceso en materia de los derechos, particularmente de derechos de la mujer, no sean parte de este debate. Creo que en el actual proyecto de la Comisión Experta eso se logró y esta Constitución tiene que reconocer los avances que han habido en nuestra sociedad en esta materia. Ya, no es una carta en blanco, hay bases en las cuales, ¿cierto?, se tiene que empezar a trabajar. Claro, Liubetich aborda un tema que, bueno, no fue objeto de esta sesión en particular, que tiene que ver con los avances que ha habido en equidad de género. Como les decía, se centró básicamente en estado de excepción, y el otro tema es estado social de derecho. Tiene que ver con el derecho a la vida, tengo entendido, porque eso también genera desde el aborto, ¿cierto?, con causales de todo tipo, también ha sido materia de discusión por muchos años. Entonces, él señala también ese punto relacionado a las mujeres. Ahora, Claro, el tema de o sea, entendemos esta mayoría que hay hoy día en el Consejo Constitucional, una mayoría que es, y todos sabemos que es más conservadora que el proceso anterior. Probablemente, lo que señalaba el consejero tiene ese argumento, digamos. Por los temas valóricos. Claro, y de hecho es algo que lo han colocado sobre la mesa algunos consejeros republicanos. Está la declaración del consejero Silva, quien habla de revisar, por ejemplo, el derecho a huelga, el derecho a la salud también establecido, y también colocando esta pregunta, si va a haber un aseguramiento de la salud desde el punto de vista solo privado o público. Entonces también como que se genera de nuevo esta confrontación también entre ISAPRE y sistema público, que yo creo que también va a pasar mucho durante este proceso que se está abriendo. Pese a que el tema valórico es súper importante, y también tiene esto de los objetivos de cómo lo piensa cada uno de los sectores y cómo los va a aplicar, porque claramente la diferencia entre un sector conservador y progresista están, digamos. Bueno, a propósito del tema salud, tenemos declaración de la consejera de nuestra zona, Paloma Zúñiga, que habla precisamente de este debate, aunque ella especifica que todavía no empieza el debate. Miren. Como decían los comisionados, no hay una intención de reducir la libertad de las personas de elegir su sistema de salud. Lo que nosotros tenemos que discutir más adelante es, por supuesto, que todos los gobiernos, todas las propuestas legítimas, por supuesto, tengan cabida en las distintas discusiones democráticas, en este caso en el Congreso en el futuro. Ese es lo que se está tratando de discutir, de conversar, pero por ahora la discusión, la verdad es que no ha sido precisamente un debate, sino una especie de conversación introductoria a los distintos temas que tenemos que conversar dentro de la comisión. Ya, es el inicio, ¿cierto? Queda mucho camino, porque además con la nueva propuesta de Constitución no quiere decir que esto queda ya sacramentado, sino que tiene que ver con las leyes, tiene que ver con discusiones posteriores, con distintas autoridades que van a ir llegando. Es un camino largo, es solamente la hoja de ruta, la Carta Magna. Y además que este es quizá uno de los temas más complejos de abordar, ya se anticipa que no hay una mirada, digamos,
compartida respecto de lo que es Estado social de derecho, ¿no es cierto?, y Estado subsidiario. Tenemos 12 bordes y uno de esos bordes es justamente el Estado social de derecho. Sin embargo, ya hemos visto que los consejeros y consejeras electas y electos han expresado una idea de que el Estado social de derecho puede convivir perfectamente con un Estado subsidiario. Aparentemente no hay una fórmula en el mundo para decir, mira, así se aplica el Estado social de derecho, sino que los expertos nacionales incluso han dicho estamos buscando como el camino, ¿no? La fórmula, la chilena, de aplicar este concepto. Entonces, lo más probable, a partir de la conformación de este consejo, a partir también de lo que opina la gente, ¿no? La ciudadanía lo ha expresado así también en diferentes encuestas, probablemente se converja hacia una fórmula donde se trate de combinar la provisión de ciertos derechos garantizados por el Estado, pero donde también participen los privados, ¿sí? O sea, estamos hablando de que probablemente los privados no abandonen ni la salud, ni el aspecto pensiones, ¿no es cierto?, y otras materias donde hoy participan, y sí convivan con el Estado en un esquema donde el Estado sí tenga más fortaleza. Claro. Probablemente por ahí va la búsqueda de los consensos y lo que podría eventualmente aprobarse considerando justamente la conformación del Consejo. Bueno, la última subcomisión es Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. En el sitio web también de procesoconstitucional.cl uno puede ver todos los detalles. El presidente es el señor Germán Becker, ahí distintos integrantes. Una de ellas es precisamente la consejera Paloma Zúñiga Cerda de nuestra zona, de la región del Biobío. Queríamos hacer un breve resumen del trabajo ya de las comisiones, pero evidentemente vamos a ir toda la semana sumando distintos elementos. ¿Algo para cerrar esta temática y pasar a la próxima? O sea, básicamente yo creo que está pendiente lo que va a pasar con los 2/3 y los 3/5. Yo creo que esa es una discusión que se viene en relación a la aprobación de las normas, pero eso, como te digo, es camino que todavía está por verse cómo se van a comportar al momento de votar una u otra norma, digamos. Muy bien. Para terminar, ¿no? que por el tema, ¿no? Importante, como estamos diciendo que los plazos son súper acotados, explicarle a la audiencia que justamente el componente de participación ciudadana tiene plazos bien ajustados. Entonces, si usted quiere participar, quiere emitir su opinión, quiere ser parte de una audiencia pública y expresar una propuesta para el proceso constituyente, hay 4 herramientas distintas, instancias distintas, pero todas tienen fecha de caducidad, claro, a mediados de julio aproximadamente. Entonces, el llamado es a aquellos y aquellas que quieren participar a estar atentos a estas fechas y a utilizar estas instancias. Tenemos el sitio web de la consulta ciudadana, se puede participar hasta el día 7 de julio y lo único que necesitan es su clave única. Vamos a mostrar el sitio web hasta el 7 de julio, entonces, el proceso que tiene que ver con la opinión del anteproyecto. Ahí está, Secretaría de Participación Ciudadana del Proceso Constitucional. Vamos a los ataques incendiarios del fin de semana en la región de Los Ríos, pero se suma también a lo que pasó en diversos puentes en muchas zonas, desde Valparaíso hasta el sur de nuestro país. Piden extender el estado de excepción hasta la región de Los Ríos precisamente, pero ya se está hablando incluso de estado de sitio. Estado de sitio. Ayer lo dijo el exministro del Interior, Insunza. Así es, José Miguel. José Miguel Insunza, ¿no? Que no le parecía descabellado la aplicación del estado de sitio en la zona sur. Ahora, no precisó zona sur, recién con Jorge estábamos conversando, que es bueno decir eso porque finalmente cuando se habla de Santiago, ¿no es cierto?, del Congreso, la audiencia o los lectores, independientes de la plataforma donde se exprese la opinión, puede pensar que es una zona más amplia. Ahí Jorge tiene una claridad bien... Lo que pasa es que, claro, como decía Francisco, hay una diferencia bastante llamativa. Por ejemplo, de un tiempo a esta parte, o los últimos meses, hablamos de Arauco, y estamos hablando de un territorio que tiene menos ataques incendiarios, o por lo menos están a cierta distancia y no son tan recurrentes como años anteriores. Entonces, probablemente acá en Arauco estado de sitio claramente no se está pidiendo y no sería aplicable, digamos. No así en Araucanía, que sí está concentrado hoy día el tema de la violencia rural. Ahora,
¿Qué implica un estado de sitio? Implica restricción de libertad de movimiento, menos locomoción, más militares en la calle, detención de personas en lugares que no son cárceles y finalmente una restricción a el derecho a reunión. Básicamente esa es la diferencia que lo que tenemos en Arauco. Ahora, como les digo, eso concentrado en la región de la Araucanía. Lo que pasa en la región de los ríos es que están pidiendo una extensión hacia ellos del estado de excepción. Algo que también la ministra Toá dejó abierto en base a lo que pasó en Payaco, donde se quemaron estos 13 camiones también los últimos días. Es una discusión que está abierta, sí. De todas formas, en Arauco hay una especie de tranquilidad que se ha normalizado también con la presencia del despliegue militar en la calle. Desde el gobierno dicen que, entre otras cosas, esta especie de paz que hay hoy día se debe a que se ha enfrentado esto con mayor diálogo. También un hecho relevante es el tipo de delito, porque en Arauco lo que predominó por mucho tiempo, hasta hoy día, digamos, es el robo de madera, que muchas veces lo hemos visto, Carlos, en las noticias a nivel local y nacional, que en la zona de Arauco se enfrentó de mejor manera. Esto se desarticularon las bandas que estaban trabajando con mucha fuerza y se empezó a atacar y empezó a disminuir la violencia en base a esa desarticulación. Y de alguna forma se separó un poco también este tema de, ¿se acuerda que se hablaban el conflicto mapuche asociado a la violencia? Acá se separó eso y las conversaciones siguieron con mesas intersectoriales, con distintas comunidades de la zona. Y se planteó este camino que era, a diferencia de lo que está pasando en la Araucanía. Igual es llamativo que exista esa diferencia. A lo mejor no sé si ustedes tienen alguna teoría que puede estar pasando. ¿Por qué haya más, ¿Por qué allá más y por qué intenso menos acá en Arauco, digamos? O sea, donde hay consenso es, por ejemplo, la utilización del lenguaje. Ya hasta el mismo presidente habla de hechos terroristas, lo que antiguamente, ¿cierto?, se tomaba con mayor cautela por parte del oficialismo. Sí, eso pues. ya es explícito por parte del mandatario. Y hay episodios también que son inéditos para ciertos territorios del país. Yo, ¿cierto?, provengo de la región de Ñuble, donde no teníamos referencia en las últimas décadas de atentados de carácter explosivo. Y lo tuvimos justamente el pasado martes, ¿no es cierto?, en la madrugada, donde detonaron una bomba en el puente Confluencia. Es un puente ferroviario que es utilizado para el transporte de madera hacia los puertos de Lirquén por parte de Celulosa Nueva Aldea. Se dañaron los rieles y parte de la estructura. Y eso originó dos cosas. Por una parte, que parlamentarios de la zona pidieran también esto de extender el estado de emergencia a Ñuble. Y en segundo lugar, una mirada un tanto más crítica y de inquietud de parte de ciertos expertos que consultamos en la edición domingo. Hicimos un reportaje respecto a esto en la discusión y todos coincidían en que hay bastante vulnerabilidad en la región de Ñuble, que esto probablemente sea el primero de otros atentados si es que no se pone atención sobre la infraestructura crítica. Primer ataque explosivo, entonces, ¿desde qué región? Sí, por supuesto, desde qué región y también mucho tiempo para atrás. O sea, yo no recuerdo al menos, llevo unas 2 décadas por lo menos allí trabajando y no recuerdo que hayamos cubierto, reporteado atentados explosivos y atribuidos a algún grupo, digamos, subversivo, como en este caso fue que se lo atribuyó el 18 de octubre. El grupo 18 de octubre. De hecho, sumando un poco lo que decía Francisco, el hecho de quién se lo atribuye, Movimiento 18 de octubre. Se habla de, bueno, un resabio de lo que pasó, obviamente hace 3, 4 años atrás con el estallido social. Son 3 hechos, junto el de Ñuble, el de Los Álamos, donde recuerda acá lo que atentaron contra una torre de alta tensión, y también en Valparaíso. Fueron 3 hechos que gatillan la atribución de este movimiento. Eso escapa totalmente a la macrozona sur. Y bueno, ahí lo que se pide es también invocación de la ley antiterrorista. Eso da cuenta de penas mayores en relación a la comisión de los delitos y una persecución con más fuerza también del mismo, digamos. Pero tampoco hay no se sabe mucho de este movimiento y tampoco hay responsabilidades mayas que se hayan determinado. Será parte de la investigación hasta ahora, pero por lo menos no se sabe de sospechosos. Sí, ni mira, nada yo más, quería citar a uno de los varios expertos, pero hay uno que es particularmente... tiene una trayectoria importante, que es observador de la ONU, es Jorge Aguirre Repich, a quien entrevistamos, y es también criminólogo, abogado, etcétera, y él nos dice, traje textual, ¿no? Lo de Confluencia fue solo una prueba.
Él cree que va a haber más atentados en Ñuble y concluye también en la entrevista que nosotros le hacemos que además de haber infraestructura crítica en riesgo en la región de Ñuble, en Chile, de acuerdo al análisis que han hecho él y sus colegas, digamos, que reportan a ONU, no hay una unidad especializada o capacitada para la prevención de los ataques terroristas. Ese punto está delicado, ya se ha cuestionado la inteligencia en Chile, la forma en la que operan las policías, pero además sumando otro ingrediente, se hace complejo la temática. De esto era la reunión que parlamentarios de las zonas tuvieron con el presidente Gabriel Boric, donde se filtra un audio por parte de un diputado que primero, ¿cierto?, no dice que fue él, repudia el acto y luego, ¿cierto?, lo reconoce. Ha ido esto en una cadena de informaciones pidiendo disculpas, por ejemplo, con declaraciones también de su abogado. ¿Fue un ilícito o no? Es lo que se preguntan algunas personas. Él dice que no fue algo ilegal. Sin embargo, abogados incluso han sacado la temática, han sacado las leyes de nuestro país y señalan que hasta podría tener pena de cárcel. Sigue la investigación, ¿cierto? Y sigue también la polémica por esta filtración. No tiene netamente que ver con lo que estábamos comentando recién, pero sí con un actuar ético de una autoridad. Y también con la imagen que queda para el resto de la ciudadanía, porque ¿cuántas veces hemos señalado que la justicia en Chile no es igual para todas las personas? Bueno, el tema sí tiene que ver porque estaban hablando de seguridad en la macrozona sur. Claro, pero debemos enfocarnos como en el hecho Mellado, además, puntual. Es un parlamentario de la Araucanía. Y él se está viendo expuesto aquí. Bueno, hay como dos dimensiones, ¿no? La dimensión normativa, que es justamente que la conducta que tuvo el diputado Mellado de Renovación Nacional podría constituir un ilícito, porque está considerado en la ley, el Código Penal, ¿no es cierto?, artículo 161, letra A. Y ese, bueno, eso va a ser objeto, ¿no es cierto?, de proceso judicial. Él tiene una defensa. De hecho, yo vi una entrevista ayer a su abogado defensor. Bueno, tiene hartos argumentos ahí para defenderlo, digamos, resultan bastante racionales. Y por otra parte, bueno, habrá un fiscal, esto de hecho fue denunciado a la Fiscalía de Valparaíso, la unidad anticorrupción, es la que está viendo el tema. Y la otra dimensión, colegas, es la de la dimensión ética, que podría caber dentro de lo que llamamos reglas, ¿sí? Una cosa son las normas que se traducen en leyes que, ¿no es cierto?, están sancionadas, contienen penas, en fin, y es parte de nuestro... Y que es la lista judicial. Que es la lista judicial. Y la otra son estas reglas de comportamiento para tener un fair play, para costumbres que son parte, ¿no es cierto?, de la buena política y que son las que transgredió el diputado. Y que ponen de alguna forma una interrogante bien grande respecto de la actuación de los parlamentarios y en particular, bueno, de este parlamentario, que no es el único episodio que tiene de decir una cosa después de desdecirse, porque en este caso recordemos que él dijo que censuró, digamos, el hecho después que se descubrió y después reconoció ya cuando lo habían pillado. Claro. En el fondo, puedo decir, el abogado ayer decía... Pero finalmente yo creo que tenía otros argumentos, le ponía otro nombre a la figura, digamos, de sus primeras declaraciones, pero finalmente lo que hizo fue mentir, digamos, porque él sabía que él había sido, digamos, el que había filtrado la grabación. ¿Pero basta con reconocer que es un error? Bueno, no, pero que desde el punto de vista, digamos, como digo, desde el punto de vista de las reglas éticas, aquí no hay una sanción más allá de la que pueda imponer la Cámara, que siempre son... La Comisión de Ética. Pero son cosas mínimas, 5% del sueldo, ganan 10 millones, digamos. No es nada. No es nada. ¿Una sanción ciudadana, a lo mejor un repudio? Bueno, eso puede ser. Si la ciudadanía tiene memoria y le parece mal esto, para la próxima elección, a lo mejor no vota por el diputado Mellado, o si quiere ser senador, a lo mejor eso le provoca algún tipo de afectación a su imagen, pero en general... desde el punto de vista de su inconducta ética, que ponen en tela de juicio hartas cosas, pues, o sea, confianza, lo estratégico que se discute, digamos. ¿Qué va a pasar para la próxima reunión? ¿Celulares afuera? Bueno, es que van a redactar un reglamento. Tuvieron que llegar a esto. O sea, porque se suponía que esto era algo consensuado por todo el mundo de la clase política, pero finalmente no es así. Y el caso Mellado, con esto termino, lo estamos analizando ahorita, pero antes también hubo hartas filtraciones. Recordemos que las reuniones de gabinete político del gobierno del presidente Boric los días lunes
al día martes siempre se conocía algo de que alguna filtración alguien había grabado o había sacado una cuña así precisa, incendiaria por cierto, y se tiraba al otro día en algún medio de comunicación. Entonces, filtraciones hace rato que se vienen produciendo. Ahora, y también lo conversamos un poquito antes de entrar a sentarnos acá, es el tema de la filtración a la prensa. Bueno, nosotros también tenemos un rol preponderante en eso. Ahora, recuerdo hace años atrás, yo creo que igual la comparación también puede ser exagerada, pero es un poco lo que se vivió en alguna época con el juez Calvo, ¿se acuerdan de las grabaciones y todo lo que... Sí, te llevo más atrás, con Piñera y el Quiotazo. Entonces, se coloca de nuevo en entredicho y también hasta qué punto nosotros podemos actuar como periodistas frente a qué tipo de información y determinar si esa información tiene... ¿Es publicable o no? Es publicable o no. Entonces, también hay una cosa ética. Ahora, me da la impresión que en este caso es una conversación que tampoco tenía o era de interés tan estratégico para el Estado como lo fue, digamos, porque, claro, es una conversación acerca de cómo el gobierno iba a seguir con el tema de la macrozona sur. Pero estaba la advertencia. Era una comunicación privada. Claro, privada. No de la vida privada del presidente, pero sí, claro, él al inicio de la reunión, en donde no estaba el diputado, señaló, cierto, que no se podía grabar. Pero, sin embargo, muchos de los parlamentarios que estuvieron presentes en la reunión después salieron a dar sus opiniones y comentaron todo lo que había pasado y todo lo que había dicho el presidente. No grabado, pero sí parafraseado, digamos. Entonces, tanto las conclusiones como el contenido de la reunión se supo igual. Pero como te decía, el entredicho para mí y lo ético va a ser más adelante cómo nos va a castigar o nos podría llegar a castigar este tipo de hechos para el trabajo de la prensa y las filtraciones y hasta qué punto nosotros vamos a hacer uso de ese insumo para nuestro trabajo. Sí, bueno, yo precisar nomás que siempre en periodismo uno recibe ese tipo de a veces de información, de filtraciones, claro, qué sé yo, pero está el trabajo de ponderarla, de verificar primero su veracidad, claro, luego de ponderarlas, ver que no sean declaraciones que se sacan de contexto y que forman parte de un... Bueno, hay varios elementos para ponderar aquello. Yo quisiera agregar un solo punto más respecto de esto que tiene que ver con la dimensión ética, porque fue justamente lo que me tocó en pauta, que es, estamos hablando de la ética del diputado Mellado, pero también... yo diría, pongamos ojo en cómo fue la actuación o han sido las declaraciones de los partidos políticos que respaldan, que son de oposición y que han respaldado al diputado Mellado. O sea, que en un principio lo condenaron y luego dijeron que cuando vieron que era él, han relativizado, yo creo que algunos en exceso, como el presidente del partido, el senador Chaguán, la gravedad del asunto. Bueno, depende, al parecer, para algunas personas de quién comete esa falta o ese ilícito para poder condenarla o no. La música nos va a indicar que tenemos que separarnos brevemente. A la vuelta vamos a hablar de los resultados del CINCE con un especialista. Vamos a comerciales, ¿cierto? Y vamos a ver un video en esta tanda de la subcomisión de redacción de este borrador con propuestas para los nuevos estatutos de la Universidad de Concepción. Vamos a ir a la tanda entonces. Está ese video y luego seguimos con Medios UDEC. Agradecemos ese trabajo que el día de hoy va a ser entregado a la Comisión de Reforma de Estatuto, que en conjunto con el resto de las actividades que ha estado desarrollando y con el material complementario, con los análisis jurídicos, de cumplimientos de normativa y demás, entonces deberá generar una propuesta definitiva que sea sometida a los órganos colegiados posteriormente. Hoy día entregamos el producto de ese trabajo tan intenso que se hizo, así que la invitación a toda la comunidad a que esté informada, a que revise los antecedentes que van a estar puestos transparentemente en la página, que revisen la propuesta, que opinen, que discutan
y en particular a todos los integrantes de la Junta de Socios que se monten bien a caballo este tema, porque tenemos que entrar al año de nuestro 105º aniversario, el próximo año, con nuevos estatutos para nuestra universidad. Cumplir los plazos establecidos con un trabajo muy responsable, concienzudo, y esto es un gran elemento que nos va a servir como para redactar finalmente los nuevos estatutos de la corporación, sumados a los otros insumos que es la reunión con los expertos, la propia opinión de los integrantes de la CREUDEC, más toda la asesoría jurídica que hemos solicitado en varios aspectos. Todos esos insumos, además de, por supuesto, las propias deliberaciones que se dan en las reuniones semanales de la CREUDEC, van a permitir elaborar entonces una nueva propuesta a partir del acuerdo, de la socialización, de las revisiones jurídicas que hay que realizar, para que, esperamos dentro de los próximos meses, esa propuesta ya más consolidada comience a ser socializada con los dos órganos colegiados por parte de los órganos del proceso, en concreto la CREUDEC. Medios UDEC, el grupo de medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción. Medios UDEC está integrado por Diario Concepción. Revisa su papel digital en diarioconcepcion.cl y todas las informaciones en sus distintas redes sociales. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción. Sigue sus señales en televisión, cable operadores y redes sociales. Radio UDEC 95.1 FM, radiodec.cl y todas sus redes sociales. Y La Discusión, el diario más leído de la región de Ñuble, ladiscusión.cl, Radio La Discusión 94.7 FM y sus multiplataformas. Medios UDEC, el grupo de medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción. Ya estamos de regreso en esta noche de Medios UDEC y vamos a analizar los resultados del CIMSE 2022 que se han conocido en los últimos días. La gráfica nos va a mostrar quién es nuestro invitado el día de hoy. Se trata de Mauricio Gamboa, jefe de carrera de Pedagogía en Matemática, director además del Magíster en Didáctica de la Matemática acá en la Universidad de Concepción. Me voy a trasladar hasta la mesa para saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Mauricio? Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, gracias por estar en este panel importante para la región. Preocupantes los resultados del CIMSE, tomando en cuenta, por ejemplo, que en matemáticas se observa la mayor baja. Ya vamos a hablar de todos los factores de la pandemia, tenemos unas gráficas también, porque no solamente lo académico hoy está siendo evaluado, ¿cierto? Lenguaje y matemáticas en la prueba, sino también hay otras variables. ¿Cómo toma usted los resultados a priori? Bueno, conversábamos aquí antes en el panel y era algo esperable. Habían indicios, ya por lo menos en lectura de la prueba PIRLS y otras pruebas internacionales estaban diciendo de que por producto de la pandemia, obviamente, y por la baja tasa de escolarización que hubo, o sea, de salir de las aulas, iba a provocar una baja en los resultados. Probablemente cuando uno lee otras noticias o escucha a otros académicos a nivel nacional, pensaban que iba a ser superior la brecha. Yo también pensaba que la brecha iba a ser superior, o que el descenso en realidad iba a ser muy amplio, más allá de los 10, 12 puntos que se están mencionando. Pensaba que algunos decían 20, 25 puntos, incluso había una expectativa al respecto, pero también es alarmante. O sea, es alarmante que los resultados, cuando uno los mira hasta el 2018, que es la última medición que se hace, digamos, en condiciones normales, había un estancamiento en el país. Si uno lo ve desde los años 2000, la curva fue creciendo, pero desde 2015, 2014 aproximadamente hubo un estancamiento y ahora volvemos atrás. En segundo medio, por ejemplo, volvemos
13 o 14 años atrás en cuanto a puntaje. 2008 aproximadamente estábamos en promedio 250 puntos como estamos hoy en día en segundo medio y en básica 10 años. También conversábamos al principio, se esperaba, usted lo acaba de decir, es inquietante, preocupante, pero para elevarlo a un nivel de preocupación de Estado, como se ha hecho, están pidiendo comisión investigadora, una acusación constitucional contra el ministro, revisar también, bueno, todos los planes del Ministerio de Educación. ¿Da para tanto? Yo creo que siempre hay que tomar decisiones de Estado. De por sí el CIMSE tiene que ser un instrumento que no se politiquice, digamos, no sé cuál sería el término ahí, pero se está politizando mucho el tema del CIMSE y creo que es grave la situación en la que estamos viviendo, pero no para tanto. Yo creo que esto es normal por medio de una pandemia. De por sí quizás habría que pensar en cuánto tiempo estuvimos nosotros como país sin ir a las aulas. Según datos OCDE, Chile fue el país que más tiempo estuvo sin aulas, sin que sus estudiantes fueran a la aula, 250 y tantos días aproximadamente y 116 parciales. O sea, y es el país que tuvo menos escolarización, digamos, en aula durante la pandemia, por lo tanto esto era totalmente esperable. Probablemente la crítica iba al sector que en ese momento políticamente se opuso a que, cuando el ministro llamaba a que volviéramos al aula, ministro Figueroa. Claro, que salió al pizarrón ahora también. Exacto. En el contexto sí, bueno, igual se ha tomado como todos han opinado al respecto, o sea, todos los políticos del gobierno pasado, como que echándose la culpa entre unos y otros. Y eso no ayuda en nada, finalmente. Finalmente no ayuda en nada. Yo creo que aquí hay que mirar cosas, mirar en función de una política de Estado, no una política que tenga que ver con los gobiernos, porque los gobiernos son transitorios, duran 4 años y este último tiempo hemos tenido alternancia y por lo tanto sería como estar en el dimes y direte. Y bueno, nosotros desde la disciplina, desde la didáctica y desde la educación en particular, siempre uno tiene esa tensión, la contraposición entre lo político y lo técnico. Y aquí estamos en una lucha entre lo político y lo técnico. O sea, ¿qué dicen los técnicos, los especialistas en el área respecto a la mejora? Yo leía que el ministro se reunió con especialistas de universidades o con rectores o decanos de universidades en Santiago. Ojalá lo haga extensible a regiones, porque los resultados en regiones son más preocupantes que en la región metropolitana. Hay una brecha importante. Una brecha fuerte ahí. Sí. Y están tomando decisiones como política de Estado para poder salir rápido de este problema con respecto a la formación continua de profesores, a la capacitación, políticas que va a tener que tomar el Ministerio a través del CPIP, etcétera, etcétera. Y usted plantea también, o sea, se planteó también el tema de la brecha mujer-hombre de género y también el tema socioeconómico de estratos donde había diferencias. ¿Nos podría graficar un poco los resultados en relación a esas dos miradas? Sí, bueno, cuando uno hace un estudio del CIMSE históricamente, uno puede encontrarlo en el informe que está en la presentación que hace la agencia que hizo el mismo ministro cuando dieron los resultados. Uno ve cómo ha ido evolucionando y la diferencia que hay entre los estratos socioeconómicos. Los 5 estratos socioeconómicos, los quintiles que se llaman, el primer quintil de las personas que tienen un nivel socioeconómico bajo, y que en la tendencia del CIMSE yo esperaba que ahí, de por sí lo comentaba con mis alumnos en el pregrado y en el posgrado, respecto a que yo esperaba que ahí pudiera haber a lo mejor una baja significativa y muy fuerte debido a las condiciones de acceso que tuvieron esas personas. No tenían internet, muchos profesores trabajaban desde WhatsApp con los estudiantes, le iban a dejar material en móviles a las casas, a veces se demoraban 2 semanas en ir a buscarlo, retroalimentar todo eso, pero uno observa que la baja fue significativa en los colegios de estrato socioeconómico alto. O sea, cuando uno se da cuenta de que, por ejemplo, el puntaje, el promedio 2018 del grupo socioeconómico alto en segundo medio fue 330 y ahora es 316, y el de los estratos socioeconómicos bajos fue 228 y ahora 224, la diferencia no fue tan significativa como lo fue arriba. En las clases medias incluso fue más todavía. Por ejemplo, ¿Cómo interpretan eso, ese hecho particular, digamos, de mira, la diferencia? Es que han dicho que hasta la juventud, ¿cierto? O sea, ya buscando... Es que es multivariable el fenómeno, porque aquí estamos viendo una fotografía estadística, datos que por ahora tenemos preliminares, no tenemos el informe técnico que la agencia año
año a año entregaba un informe para padre, un informe para directivo, un informe para académico. No los tenemos todavía esos informes y probablemente ahí podríamos sacar quizás un poco más de conclusiones. Pero yo creo, bueno, los colegios de estatus socioeconómico alto generalmente trabajan para el CIMSE. Claro, generalmente le dan como un énfasis. Ahora, con las clases virtuales, con el poco tiempo que se tenía, probablemente no le dieron importancia a eso y quisieron quizás nivelar el año pasado, por lo menos 2022, nivelar lo que no pudieron hacer en pandemia y no se dedicaron a hacer ese trabajo sistemático que hacen para poder, digamos, no sé, entrenar para el CIMSE. Bueno, el vicepresidente del Colegio de Profesores, Carlos Zona, dijo que este era un instrumento mercantilizador de la educación. O sea, ha ido cambiando también. Ahora ya no es meramente la prueba, ¿cierto? Se ha ido perfeccionando y tengo entendido que la Agencia de Calidad de Educación para el próximo año también va a implementar un nuevo sistema para tener mucho antes los resultados, porque estamos hablando de resultados del 2022, entonces conocerlo quizás a principios del año escolar. Sí, a ver, yo creo que aquí hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el instrumento como medición y otra cosa es el uso que se le da a los datos. Yo creo que el uso que se le da a los datos es mercantil, o en el sentido de... Para hacer esos rankings. Para proponer ranking, en su tiempo semáforos de escuelas rojas, verdes, amarillas, y creo que no es la idea. Yo lo veo esto como un termómetro para... Como en la casa, nosotros cuando alguien tiene temperatura, dice, mi hijo tiene temperatura, yo le tomo con la mano, pero no es suficiente la información para tomar una decisión si es que tengo que ir a un servicio de urgencia o cualquier cosa, sino que en realidad debo tener el dato duro para poder decir, oye, estoy mal, pasó los 39, los 40, tengo que ir urgentemente a médico. Ahora el CIMSE debe tener unos 30 años más o menos, yo aproximadamente, creo, ¿no? ¿Cierto? Sí. ¿Y ustedes lo dieron? No apareció. Sí. Fundé el CIMSE. Antes se llamaba de otra forma. En el bachillerato. Le quería consultar si hay otro instrumento que ha aparecido en nuestro país, digamos, que pueda tener la misma eficiencia o el mismo uso que el CIMSE, ya que, un poco siguiendo, claro, lo que comenta Carlos, ha sido objeto de muchas críticas, no solo el Colegio de Profesores, sino que también de expertos, qué sé yo, un poco por lo que usted señala de la mercantilización, pero también porque cuestionan un poco la metodología. ¿Hay otras formas de medir la calidad de la enseñanza en nuestro país? Internamente cada colegio, el Ministerio provee de instrumentos para que internamente cada establecimiento pueda diagnosticar. Hay un instrumento que se llama el DIA, el Diagnóstico Integral de los Aprendizajes, y que todos los colegios tienen que aplicarlo año a año. Ahora es un tema de trabajo interno. Obviamente los resultados son para el director, para el equipo de gestión, pero no el establecimiento no los hace públicos. Entonces probablemente si alguien no están, digamos, al punto de vista de lo que estamos haciendo hoy día, criticarlos o comentarlos porque son internos. Pero hay instrumentos, hay metodologías para poder medir y diagnosticar eso. Bueno, la agencia también ha estado trabajando en otras instancias. Hay un diagnóstico que es algo como un CIMSE, que se hace en séptimo básico para matemática, creo que en cuarto básico o tercero básico para lenguaje, en donde los colegios se inscriben y la agencia de calidad provee de instrumentos de pruebas para poder hacerlo rápidamente a principio de año, le envía un informe al colegio, aquí estás débil, esto tienes que mejorar, lo hace a mitad de año, y eso no se publican esos resultados, sino que son netamente de diagnóstico. ¿Ni siquiera los apoderados conocen? El colegio puede comunicarlos a los apoderados. Probablemente sí haya, no sé cómo estará la política ahora, pero yo me acuerdo que asesoré en su tiempo a la agencia de calidad en esa área y decidimos en qué nivel había que hacerlo, cuarto básico, básica para lectura y para matemática, y por lo tanto ahí nosotros consideramos que era un buen instrumento para decisiones internas. Creo que igual se transparenta a los apoderados. Sí, quiero pedirles que pongamos atención a unas gráficas, por favor, para que las comentemos. Permiso, me voy a poner de pie acá en nuestro video wall, porque señalábamos que hay otro contexto y no solamente tiene que ver con lo meramente académico, la prueba de lectura y la prueba de matemática. También hay indicadores de desarrollo personal y social, que son los que aquí aparecen: autoestima académica, motivación escolar, clima de convivencia escolar, participación y formación ciudadana y hábitos de vida saludable. Todo esto se pregunta en los dos niveles, ¿cierto? En cuarto básico y también en educación media. Una lámina como ejemplo, ¿cierto?, de qué es lo que se preguntaba en autoestima académica y motivación escolar. Te
sientes capaz de aprender matemática? Mire, profesor, ¿se siente capaz de aprender matemática? A los niños y niñas de cuarto básico, el año 2017, un 82% decía que sí se sentía capaz. El 2018, mismo resultado. Ahora bajó, un 79% se siente capaz de aprender matemática. En segundo medio, bajamos también de un 69 el 2017 a un 66 el 2018. Este año, 64% dice que se siente capaz. En el caso de la motivación, le gusta estudiar, ¿cierto? Se mantuvo este año para los alumnos de cuarto básico y en el caso de segundo medio, buena noticia, subió 1%, un 47% le gusta estudiar, pero ojo que hay un 53% que no declaró que le gusta estudiar. En convivencia escolar, ¿se siente discriminado por su personalidad? 27%, aumentó también el porcentaje en cuarto básico, 31% en segundo medio, también un aumento de 7 puntos desde el 2017 a la fecha. Vamos con la siguiente, otro de los factores también que se mide en esta prueba CIMSE, participación y formación ciudadana. Si es que el director o directora le hace sentir parte del colegio, se le preguntó, mismo porcentaje del 2018 en cuarto básico, bajó en segundo medio. Jóvenes dicen que parece que el director y directora no lo hace sentir parte del colegio. Ha colaborado en actividades del curso, baja en cuarto básico y sube en segundo medio. Vida democrática, si es que el colegio organiza debates sobre temas de interés público. 47% se le preguntó a segundo medio, hay un aumento ahí de 7 puntos con respecto al año 2018. Y la última gráfica, otro de los indicadores de esta prueba CIMSE que estamos detallando, tiene que ver con hábitos de vida saludables. ¿Se promueve o no la alimentación saludable? Aumentó en cuarto básico, un 82% señala que sí, un 60% en segundo medio, lo mismo que el año 2018. Y en hábitos de vida activa, promoción de la actividad física, hay aumento en cuarto básico y un descenso en segundo medio, datitos para interpretar. Me quedo con el tema de matemáticas, si es que se sienten capaces para aprender matemáticas. Me imagino que durante su trayectoria se ha enfrentado también a esa disyuntiva por parte de los jóvenes, los niños y las niñas. Profesor. Bueno, ahí la asignatura de matemática lucha con un estigma fuerte. O sea, yo estoy claro, mi estudiante de pedagogía en matemática exponen que si vamos a la plaza y le preguntamos a cualquier, hacemos una encuesta a las personas y uno le dice, bueno, le gusta la matemática, muchos arrugarían la nariz, no sé, nos tratarían incluso mal. O lo mismo cuando uno le dice, le preguntan a los estudiantes de pedagogía en matemática, ¿qué estudias tú? Pedagogía en matemática, como que, ay, ¿cómo se te ocurre estudiar eso? Entonces hay un estigma, no solamente en Chile, en Latinoamérica y en el mundo prácticamente, que las matemáticas son difíciles. Ahora, es verdad. La matemática es distinta a las otras disciplinas. De por sí, el nacimiento de la asignatura o digamos la disciplina que yo trabajo, que es la didáctica de la matemática, surge porque no había una solución a las brechas de aprendizaje en matemática en los años 80. De por sí, la psicología educativa apuntaba a muchas teorías que funcionaban en las otras disciplinas, pero en matemática no funcionaban. Entonces, tuvo que hacerse un estudio y darse cuenta, bueno, en realidad es que es una ciencia formal, es abstracta. Y, por ejemplo, el fenómeno fuerte en la pandemia era cómo nosotros los profesores de matemáticas enseñamos matemática sin un pizarrón. Entonces, en un principio no habían estas pizarras que después empezaron a aparecer, pero el profesor tuvo que adaptarse a una pizarra que era una digitalizadora para poder escribir y que apareciera en la pantalla. Entonces, esa brecha fue fuerte porque el lenguaje en matemática es distinto al lenguaje en el español cuando uno enseña historia o otra disciplina. Y esa fue la primera brecha con la que se tuvieron que encontrar. Mis mismos estudiantes en la universidad, el profe de matemática intentando escribir con el mouse una ecuación. Académicos, porque no estaban las tablillas digitalizadoras y todo eso. Entonces, durante todo ese periodo de pandemia, provocó también que esto mismo fallara. Bajara un poco la autoestima, yo me siento incómodo porque puta, no le entiendo lo que escribe, mira, escribe feo, etcétera. Ahora, un dato no menor es que justamente en eso, cuando uno desglosa los resultados y lo que dice el informe, es que la autoestima en mujeres es mucho más baja que en hombres. Y nuevamente aparece la brecha de género. Eso quería preguntar, pero lo dejé en la pregunta anterior, profesor. ¿Qué pasa? ¿Cómo se explica la brecha de género específicamente en matemática? Para usted, ¿cómo se resuelve también? Porque una cosa, claro, es interpretarlo con los resultados, pero otro es cómo dar este salto para que se revierta esta situación, diferencia hombre y mujer, digamos. Bueno, especialistas
sociólogos han tratado de interpretar estos datos a la luz de decir cuál fue el rol que tomaron las niñas en las casas a la hora de estar en pandemia, que fue el hacer labores domésticas. Uno puede leer informes al respecto de eso y probablemente sea verdad. Estuvieron un poco más lejos del aula virtual que las otras personas o más lejos de tener un tiempo para poder practicarlo. Pero también se debe a un factor cultural. No nos olvidemos que en los años 80, 90, hasta los principios de los 2000 se pensaba todavía que el hombre era el matemático lógico y la mujer era la que era experta en lengua, literatura y todo eso, y por lo tanto eso en el currículum incluso se transformaba a esa manera. Uno lo miraba desde el currículum, uno ve los ejercicios de antaño, textos de estudio de antaño, incluso uno lo puede ver esa diferencia en lo que pasaba en los colegios cuando eran católicos de hombres y mujeres y cómo se le enseñaba matemáticas a las niñas y cuáles eran los problemas de los niños. Era contar botones, recetas de cocina, y a los hombres cuestiones manuales, carpintería. Entonces había como una brecha cultural, y esa brecha cultural hoy en día sigue existiendo, a pesar de que, digámoslo así, yo no tengo la estadística fuerte, pero de mi carrera lo que más egresan son mujeres profesoras, pero igual enseñan matemáticas de una manera en donde fortalecen el trabajo de los estudiantes hombres versus los estudiantes mujeres. Y respecto a lo que... Eso, el salto, ¿cómo se resuelve? Sí, recuperar este tiempo perdido. Sí. Bueno, yo creo que el trabajo en la escuela es fundamental. Un cambio en el discurso matemático escolar obviamente tiene que ir en pos de eso. O sea, cuando uno habla de género muchas veces las cosas se reducen a cuestiones netamente, digamos, de lo que pasa socialmente, de la discusión en cuanto al tema del feminismo y cosas por el estilo, pero en realidad aquí se trata de equiparar la brecha para todos y que se potencie el trabajo en mujeres. Yo creo que el discurso matemático escolar por parte de los profesores tiene que ser en una línea pareja. Probablemente, porque yo como le explicaba quizás antes, era que la brecha de género en el histórico del CIMSE era pareja. O sea, la diferencia era mínima. Ahora se hizo significativa, estadísticamente significativa. Entonces probablemente el no estar en el aula provocó eso, por todo esto de las labores domésticas que las niñas tuvieron que hacerlo. Pero ahora probablemente el estar en el aula nos va a entregar datos nuevos en donde se vaya acortando esa brecha. Y en términos generales, para justamente recuperar este tiempo perdido, ¿no? Usted habla de que en algunos subsectores retrocedimos 10 años, 12 años, 14 años, en materia de aprendizaje. ¿Cómo se hace eso? Y si a usted le parecen adecuadas las propuestas que ha hecho este Consejo para la Reactivación Educativa, así se llama, creo. De reactivación educativa, sí. Claro, que tiene 18 medidas de distinto tipo. Bueno, es que hoy en día cualquier cosa que hagamos extra de lo que hacemos va a poder ayudar a mejorar. O sea, en el plan de activación de los aprendizajes que hay, está el tema de las tutorías, que es un tema que nosotros también estamos trabajando y estamos apoyando desde la Facultad de Educación ese proceso, donde se está pidiendo que gente se inscriba como tutores para que puedan nivelar a estudiantes, puedan ayudarlos, apoyarlos, profesionales de la sociedad civil, profesores, jubilados, estudiantes de pedagogía, y creo que eso es fundamental. Es una buena política, va por el buen norte. Yo creo que hay que agregar más cosas. O sea, por ejemplo, yo creo que una de las medidas tiene que ver con la formación continua de profesores. Nosotros no tenemos una política de formación continua, digamos, establecida concretamente. Pero el CPIP no... El CPIP tiene, pero son cuestiones voluntarias. O sea, hay una de las cosas que el CPIP ha apoyado mucho en la oferta de cursos que hoy en día se hacen de manera e-learning, que antiguamente había que ir a un lugar para poder capacitarse, ahora uno lo puede hacer e-learning, pero el problema de eso es que nadie te obliga, o el sistema, porque tampoco sería obligatorio, pero no hay como una cultura en el profesorado de estarse capacitando continuamente. Hay una condición para estar vigente, para ganar un poco más de plata, para tener porque mejor tampoco sueldo, ¿no? Entra incluso dentro de la carrera profesional docente. Tampoco entra dentro de la carrera profesional docente, porque la carrera profesional docente solamente tiene que ver con las evaluaciones que se hagan en este sistema de la prueba, el portafolio y la clase grabada, y cada cierto tiempo para poder entrar, y una vez que uno queda en los niveles experto 1, experto 2, ya no tiene para qué, o el nivel 3 en realidad, que es el avanzado, ya no tiene para qué evaluarse más.
Bueno, va a ser tema de discusión en los próximos días y un análisis también muy intenso, me imagino, para ir aportando desde los distintos ámbitos, desde las distintas esferas a la educación chilena que, creo yo, podemos consensuar que necesita ser fortalecida en todo ámbito. Profesor Mauricio Gamboa, jefe de carrera de Pedagogía en Matemática y director del Magíster en Didáctica de la Matemática de la Universidad de Concepción, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Gracias por la invitación. Sí, gracias por la... Oiga, y antes de terminar, les quiero contar que hay un cantante nacional que en una de sus letras habla de los números primos. Dice que la soledad es indivisible como los números primos. Se trata de Jorge González, tenemos el libro sobre la mesa, Constanza Gutiérrez lo escribió, ella es de Castro y es el libro que queremos también recomendar el día de hoy. Es una autora súper joven, ahí lo vamos a mostrar, ¿cierto?, la portada. Y además me quedo también con una frase, es una biografía de Jorge González. Ella dice que es bien importante el desafío de escribir su cinto, de quitarle todo lo que sobre, a propósito de, por ejemplo, malos resultados en matemática, malos resultados en lectura. Sabemos lo que cuesta conquistar a los jóvenes y las jóvenes para leer. Es una biografía muy cortita de un artista que yo creo es fundamental en la historia de la música chilena. ¿Un concepto de Jorge González para terminar? ¿Le gusta? Sí, absolutamente. Transgresor, referente, un rebelde con causa. Maravilloso. Maravilloso. ¿Profesor, le gusta? Yo diría que irreverente. Irreverente. Perfecto. Con esos conceptos nos quedamos. Les agradecemos la sintonía, el trabajo, por supuesto, a todo nuestro equipo y les esperamos para un próximo capítulo de Medios UDEC. Que estén muy bien. Muy buenas noches.